El uso de la magia es uno de los elementos más atractivos de las historias de fantasía. Es ese elemento sobrenatural el que te permite explorar los límites de la imaginación y darle una personalidad propia a cualquier ópera. Pero resulta que es muy sencillo hacerlo mal. Por eso, en el video de hoy vamos a hablar de 7 errores que se suelen cometer en las historias de fantasía referente a la creación de los sistemas de poder o los sistemas de magia. Espero que alguno de estos puntos te sirva para esclarecer tus dudas a la hora de construir tus propios relatos. Y si es así, por favor suscríbete al canal para mostrar tu apoyo a este tipo de contenido. Sin más que decir, empecemos. El primer error que se suele cometer al presentar un sistema de magia es no dejar en claro las reglas desde el comienzo. Las reglas del sistema de magia son fundamentales para entender las posibilidades que trae a la mesa de este nuevo mundo. Y más importante aún, en las posibilidades que se abre dentro del relato, ya que un sistema de magia no se debería limitar exclusivamente al campo de las peleas o del poder bruto. Y ni siquiera esto se aplica únicamente a la fantasía. En Dune se puede predecir el futuro gracias a la presencia, una serie de cálculos que solo las mentes más poderosas y evolucionadas pueden conseguir. Y ya desde el primer capítulo de la novela se deja en claro que Paul Atreides, el protagonista de la historia, es uno de los candidatos para tener este poder más desarrollado, mientras que por el otro lado tenemos al Haki. Mucho se critica que este poder surgió de la nada, que más o menos eso es cierto, y es de las pocas cosas que se podría criticar de One Piece. Eso sí, no del todo, ya que hay indicios de la existencia del Haki desde Skypiea, aunque en ese momento tenía otro nombre, e incluso se puede llegar a alegar que incluso desde el flashback que da la presentación a One Piece se da la primera pincelada de lo que sería el Haki del Conquistador. Pero como las reglas del Haki se introdujeron cuando el manga ya llevaba más de 10 años publicado, como que queda un poquito extraño. Volviendo al tema del video, estas reglas de la magia no tienen que ser extremadamente complejas y explicar cada pequeño detalle del funcionamiento del sistema mágico como si fuera una tesis doctoral. No sabemos cómo ni por qué existe la magia en Harry Potter, pero sí sabemos que solo la pueden blandir quienes tengan sangre mágica en sus venas, que se necesita una varita para canalizar la magia y saber el hechizo para poder lanzarlo. Eso es todo y no necesitamos más. Hay excepciones y vacíos legales dentro de este sistema, pero todo surge a partir de esas 3 reglas muy fáciles y muy sencillas de entender. Otro fallo en el planteamiento del sistema de poder es la sobreestimación del talento natural. Y esto se da mucho en el anime, a decir verdad. Más que nada porque estas historias manejan un puñado limitado de temas. Valores como la amistad, la persecución de los sueños o la cultura del esfuerzo. Al utilizar este último tema es casi que inevitable crear la dicotomía entre las personas que salen adelante a través del trabajo duro y el esfuerzo contra las personas que nacen con un talento natural desbordante, con algún privilegio que en primer lugar parece injusto. Y tener personajes que dominen el sistema de magia gracias al talento natural en bruto hace que la magia deje de sentirse especial, y lo que es peor, hace que deje de sentirse meritoria. Esto es en particular dañino cuando es el protagonista el dueño de este talento. Si su capacidad viene de la nada, se pierde la oportunidad de explorar la evolución del sistema de magia y la paulatina complejización del mismo. Hunter x Hunter es el ejemplo por antonomasia de cómo evolucionar de forma orgánica el sistema de poder y cómo esto va de la mano con el desarrollo del protagonista. Desde el momento en el que Gon supera la prueba para ser cazador, empieza un arco de entrenamiento en el que debe empezar a dominar el Nen, el aura que poseen todos los seres vivos, y para esto debe superar diferentes etapas: desbloquear el aura, aprender las técnicas básicas, aprender las técnicas más complicadas, descubrir las técnicas más acordes a sus habilidades y llevar al límite su aura. Y en cada uno de estos momentos, e incluso cuando Gon no está a la rienda de la historia, el Nen sigue evolucionando como concepto y muestra cada vez más nuevas posibilidades. Hemos llegado al punto de que incluso existen stands hechos a base de Nen. Es un tema de sentido común. Por muy grande que sea el talento que posee una persona, este va a ser solo el punto de partida. Todas las grandes habilidades, todos los grandes talentos, todas las grandes obras se construyen en base al esfuerzo y la determinación y la constancia. Así que, ¿por qué tiene que ser diferente con la magia? Uno de los errores más comunes que cometen los autores al crear sus sistemas de magia, en especial en el caso de los escritores novatos, es no entender que la magia no puede ser ni gratis ni ilimitada. Parte de presentar las reglas de la magia implica marcar un límite y un alcance de dicho poder. Para saber qué tan poderosos pueden ser los personajes, se debe plantear una frontera clara a la cual aspirar. Y lo más importante de todo, entender el precio que han de pagar los personajes para alcanzar dicho poder. Y este es uno de los principales talones de Aquiles del
sistema de Harry Potter. ¿Es que acaso tú puedes lanzar magia ilimitadamente mientras tengas la varita? ¿O es que poco a poco esta magia se va a ir agotando hasta que deje de salir? ¿O será algo parecido a las armas de fuego, que cuando se acaba la munición la magia va a dejar de salir? Hasta donde yo sé, en los libros nada de esto se especifica. En los animes se tiende a relacionar el poder con la energía, así pues salir utilizando la magia te terminas cansando. Pero esta me parece una solución mediocre. Un anime que me da pena que no sea lo suficientemente conocido es Darken Dan Black. En esta historia existen los contratistas, personas que quieren un superpoder muy específico, pero luego de haber sido utilizado, el contratista tiene que pagar una retribución en forma de un tic nervioso o de una consecuencia que sufre en su propio cuerpo, pago que se hace cada vez más duro dependiendo de la cantidad y de la naturaleza del poder utilizado. Entonces se dan casos como el del protagonista que le da por comer compulsivamente luego de una misión. También hay personas que mastican cigarrillos, o también hay gente que rejuvenece, lo cual le llevará inevitablemente a la muerte. Este precio a pagar también puede implicar algo externo al usuario del poder. En Fullmetal Alchemist, la alquimia es el arte de transmutar un objeto en otro, y para dominar este arte los alquimistas deben pasar años de estudio para dominar el elemento al que eligen transmutar. Y aunque tengas todo el conocimiento teórico para entender el funcionamiento de la transmutación, vas a requerir tener a la mano los materiales para realizar dicha reacción. La magia debería tener estos precios y estas limitaciones, porque así las decisiones que van tomando los personajes a la hora de usar este poder van teniendo muchísimo más peso, haciendo que la experiencia sea muchísimo más especial. Hay que entender que la magia, como todo otro elemento de world building, debe alimentar el núcleo narrativo de tu historia. Aunque World of Warcraft usa todos los tipos de magia existentes en la fantasía, los elementos, los espíritus, los hechizos, milagros, magia de sangre, magia demoníaca, todos están justificados dentro de los diferentes planos cosmológicos que colisionan en nuestra realidad, realzando el hecho de que en este universo hay múltiples fuerzas en conflicto, cada una con su propia agenda, pero todos con el mismo objetivo: conquistar Azeroth. El haki es indispensable para entender One Piece. Esta es la voluntad de cada persona para llevar a cabo sus sueños, voluntades que se pueden heredar durante generaciones si hace falta, siempre que este sueño prevalezca. Y de allí nace uno de los misterios más importantes que la trama todavía no ha revelado: la naturaleza de la voluntad de los D. Pero donde mejor se relacionan la trama y su sistema de magia es precisamente con la alquimia de Fullmetal Alchemist. La alquimia funciona alrededor del principio del intercambio equivalente. Para obtener algo de valor debes dar algo de igual valor. Esto implica que el alquimista debe estudiar el valor de los materiales que tiene a su disposición y el valor de la creación que está buscando. Pero este principio también se aplica para la vida y las relaciones. Si quieres amor, tienes que dar amor. Si quieres amigos, debes ser amistoso con los otros. Y si quieres salvar a los demás, tienes que estar dispuesto a sacrificarte a ti mismo de ser necesario. Conceptos sobre lo que se mueven los personajes durante la historia. Como antiejemplo podríamos tomar a la Tierra Media, en la que se ha desconectado por completo el uso de la magia con todos los otros elementos relevantes de la trama del Señor de los Anillos. Siempre se puede alegar que todo esto surge del poder milagroso de Ilúvatar, pero bueno, esta sería una respuesta un poquito conveniente. Como todo niño latino que nació en los 90, estuve obsesionado con Dragon Ball. Pero entonces a uno le toca crecer y es cuando te das cuenta: el ki es una porquería. Con la llegada de los rastreadores se inauguró la escala de poder numérica del ki, el sistema de poder de Dragon Ball Z. Esto llevó a que las peleas se decidieran por quién tenía más ki, con todo lo que esto implica. Así pues, las peleas se volvieron en un intercambio descerebrado de golpes y rayos que se vuelven repetitivos con el tiempo y, lo peor de todo, carecen de sentido, porque de todas formas la pelea ya está decidida, porque ganará quien tiene más ki. Y como la escala de poder iba aumentando tras cada nueva saga, ya para Dragon Ball Super nos encontramos con escenas que buscan justificar que el planeta no explota en cada enfrentamiento, porque sí, algo que ya era relativamente sencillo para la saga de Freezer. Hay que entender que el chiste de la magia es cómo se utiliza de forma creativa para resolver un problema que parece imposible, no ver quién lanza el rayo más fuerte, algo así como el principio clave de la evolución, que se suele malinterpretar. La evolución no es la supervivencia del más fuerte, sino es la supervivencia de quien mejor se adapta a sus condiciones. En este aspecto, los stands son el ejemplo perfecto de cómo priorizar la creatividad por sobre el poder bruto. En JoJo's, la fuerza espiritual se manifiesta en estos hermosos seres sadomasoquistas y homoeróticos, razón por la cual
cada stand es completamente único y en consecuencia tienen poderes también únicos. El punto es que aunque los stands tienen estadísticas como fuerza y velocidad, la mayoría de las peleas se deciden por los juegos de engaño y las diferentes formas creativas en que los usuarios de los stands usan sus habilidades, convirtiendo estos combates en duelos de ingenio y no en meros ejercicios de fuerza bruta. Uno de los peores flagelos que afecta al anime es el power-up instantáneo, ese momento en el que se desbloquea una fuerza descomunal e irrefrenable gracias al poder de la amistad o por la rabia del momento. Y sí, es un error, o por lo menos de la forma en que suele presentarse. Esto nos regresa al tercer punto de este video. Para tener poder tienes que pagar el precio adecuado. Entonces, que alguien multiplique a su poder así por los loles rompe cualquier sentido de merecimiento, en especial si este incremento de poder carece de consecuencias luego de utilizarlo. La cuestión es que la inmensa mayoría de estos power-ups surgen de la nada y tan pronto como vienen, se van. Esto hace que parezcan más bien herramientas convenientes que tiene el autor para resolver una situación que se le está saliendo de control. De tal manera que al igual que se deben presentar lo antes posible las reglas de la magia, también deberían plantearse los vacíos legales y las comillas que tiene dicho sistema. Para eso tenemos ejemplos como las flechas de los stands o las santas partes del cadáver de nuestro Señor Jesucristo. Sí, esa cosa existe. Si eres herido por la flecha vas a conseguir un stand, siempre y cuando seas digno de uno. Y si vuelves a ser clavado por la flecha, el stand obtendrá un nuevo poder. Pero si la flecha clava al stand, entonces será el stand el que evolucione a su versión definitiva, a su requiem. Y 3/4 partes de lo mismo ocurre con el santo cadáver de Cristo. Sí, lo sé, suena muy raro, pero bueno, así como funciona. El punto es que todos estos power-ups se presentan con muchísima antelación y casi que para darte a entender cómo es que funciona todo el sistema. Y si eres lo suficientemente observador, te habrás dado cuenta de que la existencia del power-up se debe al peor error que se comete a la hora de construir un sistema de magia. El mayor hueco argumental de todo El Señor de los Anillos es por qué Gandalf no utilizó sus poderes de ángel encarnado en la Tierra Media para llevar el anillo al Monte del Destino, ya fuera gracias a su relación innata que tiene con las águilas gigantes o por sus propios poderes sobrenaturales que hacen que rivalice directamente con Sauron. Y todo esto surge de una necesidad narrativa, no lógica. Obvio que Gandalf podría hacerlo, pero si lo hace, nos quedamos sin epopeya moderna. Ya desde el Hobbit, Tolkien se dio cuenta de que la magia era un problema por la facilidad con la cual se podría convertir en una herramienta que solucione cualquier problema narrativo. Es por eso que le imprimió a Gandalf, ya desde sus primeras apariciones, esta idea de que la magia solo tiene que aparecer en el momento oportuno, cuando la necesidad se presente y nunca antes ni nunca después. Y esto es problemático porque no todos los autores son como Tolkien y hay quienes van a utilizar la magia para resolver un enredo narrativo que no saben cómo enfrentar. Lo que nos da situaciones que son anticlimáticas, son aburridas, rompen toda la tensión y la evolución de los personajes. El poder, y en eso se resume la magia, no es tan interesante por el hecho de tenerlo o por conquistarlo y ser absolutamente poderoso. Lo interesante del poder es cómo se consigue, es cuáles sacrificios hay que pagar para obtenerlo, o entender que el poder tiene limitaciones, ya sean impuestos por la realidad o por nuestra propia forma de ver la vida. Pero si el poder es una avalancha que destruye cualquier obstáculo que se presente en el camino y que te permite actuar de forma desenfrenada, puede ser muy interesante, puede ser muy satisfactorio en algunos casos, pero siempre y a la larga va a ser aburrido. Va a ser vacío, va a ser intrascendente y por ende no va a valer la pena. Pero lo que sí va a valer la pena es que te veas este video sobre world building, todas las tácticas que utiliza el cabroncito de Brandon Sanderson para escribir sus novelas de fantasía. Y ya que estás por ahí, dale like al video, suscríbete al canal y el gran etcétera. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.